Bueno, ahora vamos a ir con la parte 4 de generalidades en radiología, en la parte de ecografía. Comenzamos mostrando un poco el aparato para que lo puedan ver cómo es. Es una computadora básicamente, que está circunscripta acá abajo, a la cual se le enchufan diferentes transductores, que son estos que vemos acá, ¿sí? Un teclado para, obviamente, manejar la operatividad del equipo, y la pantalla que va a mostrar las imágenes, pero digamos lo más importante va a estar acá. Como decíamos, la clave del ecógrafo es el transductor, que es este esquema que vemos acá. El transductor está formado por una pequeña cajita que contiene esta pieza fundamental, que es este cristal que se llama piezoeléctrico, y tiene ciertas propiedades que, al ser sometida a una corriente eléctrica, vibra y genera un sonido. En este caso va a ser un ultrasonido, o sea, un sonido que no va a ser audible por el espectro del oído humano, pero genera esas vibraciones que permite insonar, o sea, hacer propagar ese sonido hacia otros lugares. Obviamente, bueno, tiene otros aspectos, que es una nariz plástica o una tapita de plástico que permite el pasaje del sonido, y el cable que lo conecta al equipo, acá en otro corte diferente, con otros elementos específicos que, bueno, no vienen al caso, pero lo fundamental es esta pieza de cristal que está acá pegadito a la goma donde se apoya sobre el paciente. Tipos de transductores hay un montón, hay diferentes tipos: convexos, planos, intracavitarios, con diferentes morfologías y diferentes capacidades de esta vibración, con cristales que pueden vibrar en diferentes frecuencias. Mientras más altas las frecuencias, van a permitir una mejor resolución espacial, pero una menor penetración. Pero bueno, eso son más detalles específicos que después verán. El principio físico de la ecografía, como su nombre lo indica, es la ecografía, ¿no? O sea, el grafismo, la reproducción en imágenes de un eco. En este caso, un eco de sonido, ¿sí? Básicamente, lo que va a hacer el aparato a través del transductor, con una corriente eléctrica que hace vibrar a ese cristal. Ese cristal emite un sonido que va a ir atravesando los tejidos, y en la medida que esos tejidos tengan algo que genere un eco, o sea, una interfase reflectante, ese eco va a volver hacia el aparato y va a ser el proceso inverso de transducción otra vez. O sea, el transductor emite un sonido, golpea sobre un objeto, el sonido vuelve hacia el transductor, y ahora esos cristales vibran con ese sonido que vuelve, y esa vibración genera una corriente eléctrica hacia el aparato, la cual traduce en una imagen. Entonces la onda va y vuelve, por eso se llama eco. Acá tienen un esquemita, que no es para recordar, pero sí para que sacar algunas interpretaciones de esto. Fíjense que la velocidad de propagación de los diferentes tejidos que tiene el sonido está representado en esta escala. Fíjense que el músculo, el hígado, las partes blandas medias, el riñón, sangre, o sea, todos estos tejidos tienen una velocidad similar, principalmente porque tienen una gran cantidad de agua, ¿sí? Entonces, todo esto generan una velocidad similar. En cambio, el hueso es mucho más la velocidad en la que se propaga el sonido, y el aire mucho menos. Entonces, la clave está en que estas interfaces, donde haya interfaces violentas de cambios de velocidad, van a ser una de las principales lugares donde va a haber muchos ecos. El sonido viene propagándose más o menos a una velocidad constante y se encuentra con una de estas velocidades de diferenciación. Entonces acá va a generar eco. Por eso el hueso y el aire van a ser sustancias que, metidas dentro del organismo, van a generar ecos casi absolutos, y no va a dejar pasar, no va a dejar insonar más allá de estas estructuras. Pues lo veré. Cuando la onda sonora va penetrando los tejidos, o sea, los va insonando, va atravesando esas diferentes estructuras, y en la medida que se encuentre con algo reflectante, va a volver hacia el transductor y va a formar la imagen. Aparentemente, la estructura
reflectante, o sea que actúa como pequeños espejitos dentro del cuerpo, es el colágeno. El colágeno en los tejidos, lo digo aparentemente porque no sé si eso está probado que sea realmente así, pero la explicación es que este tejido, estas moléculas de colágeno, generan una superficie reflectante en la cual el sonido rebota y vuelve a la superficie. Entonces, y ahí es captado por el transductor nuevamente. Entonces, esta ecogenicidad que forman los órganos a través del colágeno es la que va a formar las diferentes imágenes. Las estructuras o los tejidos o las sustancias que dejen pasar mejor el sonido, que los transmitan bien, como por ejemplo el agua pura, ¿sí? Que puede haber en la vejiga o en la vesícula, va a permitir que el sonido rebote menos, entonces genera menos ecos, entonces se ve negro, se va a ver anecoica, porque anecoica de que no genera ecos, en cambio ecogénico que genera ecos, hiperecogénico genera muchos ecos. Es la terminología que se va a usar en la ecografía. ¿Qué tipo de imagen es la que genera que se genera en una ecografía? Es una imagen de tipo seccionante, que es una imagen de corte, ¿sí? Si nosotros tenemos acá el transductor sostenido por el médico, ese transductor envía el sonido, ¿sí? Y va a rebotar otra vez acá, de tal manera que es como si fuera una sierra, ¿sí? Como una sierra que avanza y corta una sección del paciente, ¿sí? De esa manera se forma la imagen seccionante en el plano en el que está puesto el transductor. No se sobrepasen porque puede ser un poco morboso la situación. Lo interesante de estas imágenes seccionantes es que al estar asociadas al plano en el que se apoya el transductor, permite hacer imágenes en cualquier plano, no solo en los convencionales que conocíamos de las imágenes hasta ahora, tomografía o resonancia. Entonces eso da una cierta versatilidad para el acceso a diferentes áreas, y por eso también el tema de que es operador dependiente, ¿no? Digamos, solamente se pueden ver las imágenes que el médico logró acceder, o logró ubicar en el plano conveniente. Entonces siempre la ecografía es muy difícil de interpretar solamente con las imágenes que se obtienen, ¿sí? Recuerden que las imágenes que se obtienen en realidad no es más que la prueba de lo que el médico vio o no vio. O sea, el estudio en sí es el momento en que se hace el examen y se revisa al paciente, y la interpretación es de lo que nosotros queremos fotografiar. Si vemos esta imagen, para que un poco veamos la nomenclatura, digamos, el vocabulario que se va a utilizar, si es un corte axial oblicuo de la región del abdomen, acá está el riñón, por acá está el hígado, están las vesículas. Entonces vamos a ver que lo que se vea negro y no genera ningún tipo de eco va a ser anecoico o hipoecoico, ¿sí? Porque digamos, genera tal vez algo. Lo que sea blanco vamos a llamar ecogénico o hiperecogénico. En el caso del seno renal que tiene grasa se va a ver hiperecogénico. En el caso del parénquima renal se habla de ecogénico. Sí, el hígado también es ecogénico. El término de isoecoico en realidad es un término que no se suele utilizar, por lo menos los ecografistas no lo usamos, porque es un término, el término iso habla de comparativo, o sea, es la misma ecogenicidad que algo. Entonces, para hablar de isoecoico uno debería decir que tal estructura es isoecoica con respecto a tal. Entonces, en general no se utiliza, y se utiliza el término ecogénico, que es para hablar de una ecogenicidad media. Por ejemplo, el órgano ecogénico por excelencia es la tiroides o el testículo, tiene esa ecogenicidad, ese gris medio, y todo lo que aumenta o disminuye en base a esa ecogenicidad hablamos de hipo o hiperecogénico. Pero en general son estas la forma de nombrarlo. Algo ecogénico, hiperecogénico, se puede también hablar de hipoecógena o hiperecógeno. Son todas sinónimos, pero siempre hablamos de algo que genera mucho eco, se va a ver más blanco, lo que genera menos eco se va a ver más negro. De la ecografía podemos decir que tiene ciertas ventajas. Es relativamente fácil de realizar, incluso hasta
al lado de la cama del paciente cuando el paciente no se puede movilizar. Es rápido en general, es un estudio que de acuerdo a la región y de acuerdo a los aspectos técnicos es bastante rápido y tenemos un acceso imagenológico rápido del paciente. Es un costo relativo bajo en comparación con otros métodos por imágenes. Posibilita diferentes accesos para imagenológicos en diferentes estructuras, diferentes áreas que podemos saber, y es dinámico, ¿sí? Esto es una de las grandes ventajas que tiene la ecografía, porque estamos viendo al paciente directamente, no es que le sacamos una foto, sino que estamos viendo prácticamente un video de las estructuras internas, donde podemos ver cómo cambian con la respiración, cómo cambian con la compresión del transductor, la afectación del paciente con las diferentes maniobras. Eso puede dar ciertas ayudas clínicas, por ejemplo en una colecistitis, ¿no? Donde se puede comprimir en áreas específicas y ver la respuesta del paciente a eso, ¿no? Como desventajas, tiene una resolución baja relativa en comparación con otros métodos tal vez, pero que obviamente con el devenir de los nuevos ecógrafos de alta resolución esto está mejorando significativamente. Así que esto entre comillas. Depende del hábito del paciente y bueno, en general del hábito y de ciertas condiciones. Hay ciertos pacientes que permiten ser insonados mejor que otros, más allá de que el tejido graso es un dispersor bastante importante del sonido, entonces genera menor calidad de imagen. También pacientes con distendidos, con muchos gases o otras características disminuyen la visualización. Por eso depende mucho de cada paciente, y en general es una baja sensibilidad y especificidad para lo que se ve. No es un método de alguna manera de los que definen. En general la ecografía es un estudio de primera instancia que muchas veces hay que derivar en otros estudios para poder caracterizar mejor lo que estamos viendo, salvo que bueno, tiene sus cosas específicas que sí son definitorias. ¿Qué se puede estudiar con la ecografía? Y bueno, de todo: partes blandas, las regiones blandas del cuerpo, el abdomen, pelvis, vasos, con la técnica Doppler que después vamos a ver, cerebro de fetos, obviamente las obstétricas, casi cualquier estructura, cualquier área del cuerpo que tenga acceso, se puede apoyar un transductor y poder explorarlo. Cada vez son más las aplicaciones, así que es un estudio de amplio espectro en ese sentido y que permite tener una aproximación de algo rápidamente. Un poco de técnica Doppler. Para hablar de la técnica Doppler, es una técnica ecográfica que utiliza principalmente el efecto Doppler, ¿sí? Es el efecto descrito por Christian. El efecto Doppler es un efecto que se experimenta cuando existe una fuente de sonido móvil que se acerca o se aleja de un receptor que está estático, ¿sí? El que está escuchando está quieto, se acerca la sirena de la ambulancia y luego se aleja. Es el mismo efecto que escuchamos con los autos de carrera, ¿sí? Cuando uno está escuchando, está viendo una carrera, el auto pasa rápidamente, entonces ese motor que genera el ruido intenso, en la medida que se acerca la fuente de sonido al receptor, la onda sonora se comprime. Al comprimirse la onda sonora, aumenta su frecuencia, por lo tanto se escucha más agudo. Y en el momento en que la fuente de sonido se aleja del receptor, pasa lo contrario: el sonido se expande y al expandirse la frecuencia disminuye. Al disminuir se escucha más grave, que muy bien ejemplificó Sheldon en la serie televisiva, donde se disfrazó de efecto Doppler y vemos las líneas que están representando la compresión del sonido hacia el receptor y luego la expansión del sonido. ¿Cómo es esto? ¿Cómo utilizamos este efecto en el Doppler, en la ecografía Doppler? Bueno, el transductor, como decíamos, tiene la capacidad de emitir un sonido y a través del eco recibirlo. Entonces
si nosotros apuntamos ese sonido hacia algo que está en movimiento, por ejemplo la sangre, los glóbulos rojos de la sangre, esos glóbulos rojos al ir moviéndose dentro del vaso van a aumentar su frecuencia al acercarse al transductor. Entonces, si nosotros conocemos la velocidad, o mejor dicho, conocemos la frecuencia de la emisión, podemos calcular la frecuencia de recepción, y conocemos el ángulo en el cual estamos incidiendo sobre la estructura que se está moviendo, podemos calcular su velocidad. Y esta es la idea. Fíjense, lo que hacemos es calcular la velocidad del paso de la sangre en los vasos, en este caso se ve, en general no se ve, acá se ve el pasaje de la sangre. Ese pasaje de la sangre podemos a través del efecto Doppler calcular las velocidades que se desplazan. Incluso podemos colorearlo de tal manera que si la sangre que se acerca al transductor la podemos pintar de rojo y la que se aleja la pintamos de azul. Entonces de esa manera podemos ver la dirección que lleva esa sangre. En este caso, fíjense, esta arteria se ve de rojo porque se acerca al transductor, mientras que la vena que está al lado, la sangre va en sentido contrario. Entonces podemos identificar vasos de acuerdo a este efecto. Acá tienen la técnica Doppler en vivo, ¿sí? Tienen la exploración de un vaso, en este caso una carótida, se le aplica una región en la cual podemos ver el color, en este caso se ve rojo porque se está acercando al transductor, y podemos colocar este caliper y ver el espectro de los cambios de velocidades circulatorias. Escuchamos también que se genera un sonido que nos permite nosotros también identificar ciertas cosas, ¿sí? Ese sonido también va cambiando de acuerdo a los cambios de velocidad que tiene el vaso. Acá lo pueden ver de nuevo, como es la de la utilización de la técnica Doppler. Como ven, fíjense, acá podemos colorear también. Tenemos un vaso y con este efecto de cálculo de la velocidad podemos calcular, dijimos, las velocidades, de tal manera que incluso podemos representarlo en un espectro, ¿sí?, de cambios de velocidad, no solo en color, sino también en un espectro, donde vemos cómo van cambiando las velocidades en íntima relación con el latido cardíaco, ¿sí? En el momento de la sístole, donde hay un empuje de la sangre, hay un aumento de las velocidades circulatorias, que va decayendo hasta que llega a la diástole y vuelve a aparecer la sístole, y podemos ver cómo estas velocidades varían. Fíjense incluso que estas velocidades tienen patrones característicos de acuerdo al vaso. No es lo mismo este patrón, que tenemos una diástole importante por ser una arteria carótida, de esta que es una carótida interna. Al ser este vaso que es una carótida externa, no tenemos una diástole muy chica, incluso puede llegar a tener una fase negativa. Y está hablando de patrones de alta resistencia y baja resistencia. Entonces los vasos tienen patrones específicos, formas de representar este efecto en las imágenes. Y esto nos es de mucha utilidad, porque aplicando este efecto Doppler y aplicando esta técnica y utilizando los principios de Bernoulli del flujo laminar, donde tenemos que el flujo que transcurre por un tubo tiende a mantener el caudal en todo momento, ¿sí? Entonces el caudal que pasa por esta sección, o sea, el volumen o cantidad de líquido que está pasando por esta sección en unidad de tiempo, tiene que ser el mismo volumen en la misma unidad de tiempo. O sea que si acá pasa 1 litro por hora, acá tiene que pasar lo mismo, 1 litro por hora. Entonces, ¿cómo hace para que todo este volumen, que obviamente es mayor en esta sección que en esta, pase en el mismo tiempo? No le queda otra que aumentar la velocidad. Ese es el principio de Bernoulli. Entonces la velocidad 1 de este sector es menor a la velocidad 2. O sea que aumenta la velocidad para que en la misma unidad de tiempo pase la misma cantidad de sangre. Y eso lo podemos utilizar nosotros. Imagínense que nosotros tenemos un vaso acá que tiene una estenosis, por ejemplo, por una placa de colesterol. En este sector se reduce la luz del vaso. Entonces, utilizando este principio y el efecto Doppler, podemos ver
y medir espectralmente la velocidad que tiene el vaso en este sector. Y vemos, por ejemplo, acá 57 centímetros por segundo. Entonces acá deberíamos saber que si acá hay una estenosis, está reducido el calibre, acá el flujo tiene que aumentar la velocidad para que pase el mismo caudal. Y es lo que vemos acá. Acá aumentó, vemos la onda y vemos que acá está pasando a 146, más del doble de la velocidad, ¿sí? Entonces podemos abordar las estenosis de los vasos, de las arterias principalmente, a través de esta técnica. Como resumen, y siguiendo con la tablita que veníamos mostrando, el método que hablamos recién es el de la ecografía, que el principio físico es el ultrasonido, a través de la generación de ecos. El tipo de imagen es un tipo de imagen de corte. La diferencia es que no hay cortes convencionales, sino que los cortes pueden ser en cualquier sentido, de acuerdo a cómo se coloque el transductor. La definición de estructuras es bastante buena para partes blandas, y en general mala para hueso y aire. O sea, las estructuras que tengan hueso y aire va a estar complicado porque me genera un eco en toda su superficie y no me va a permitir penetrarlas o insonarlas. Tiene algunas excepciones o algunas. Esta cualidad la podemos utilizar a veces para ciertas cosas, por ejemplo para evaluar la superficie de un hueso. A veces se puede utilizar, pero bueno, como en términos general uno no va a buscar patología ósea con ecografía, ¿sí? Es inocuo, bueno, como la resonancia, sí, en el sentido que en general no hay demostrado que genere grandes daños en los tejidos, pero bueno, se sabe que la alta exposición de alta frecuencia, sobre todo por ejemplo en fetos, puede traer alguna alteración, pero obviamente que esto ya estamos hablando del término abusivo de un método y no del uso cotidiano clínico, que en general es inocuo, no genera nada. Y para que recuerden, entonces, lo que deberían enfatizar es cuál es el principio físico que utiliza la ecografía, ¿sí? El tema del ultrasonido y cómo es la generación de imagen a través del eco, ¿sí? Qué estructuras son plausibles de exploración, ¿no? O sea, qué podemos abordar, y prácticamente todo, ¿no? Con lo que expusimos, con las diferentes nomenclaturas o formas de nombrarlo. Y para qué sirve la técnica Doppler, último del Doppler que vimos, de la exploración vascular. Bueno, eso es todo sobre la ecografía. Espero que les sirva después para la interpretación de las imágenes.